Toca el turno al punto número 3, que es la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Ruego a ustedes, señor secretario, se me permita solicitar la dispensa de la lectura. Se solicita a ustedes su anuencia para omitir la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, les ruego manifestarlo de la manera acostumbrada. Solicito la lectura. Ahora les ruego su anuencia para aprobar dicha acta. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Aprobada el acta, señora secretaria. Continúe, por favor. Gracias. Pasaríamos al punto número 5, que es el análisis y discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de proposiciones con punto de acuerdo en el siguiente orden. Vamos a iniciar primero por el dictamen por el que se desecha el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir a las paleterías y helados La Michoacana en el marco que declara a la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Si usted lo permite, podríamos leer el punto resolutivo exclusivamente y ponerlo a su consideración. Dice lo siguiente. ¿Tienes acá? Dictamen que acabo de leer dice: primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a incluir a las paleterías, debe ser paleterías y helados La Michoacana en el marco que declara la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y segundo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Esta discusión. ¿Algún orador no tengo que oradores quisiera registrados? Entonces, si no tiene inconveniente, presidenta, en funciones, someteríamos al acuerdo de la comisión. Si están de acuerdo en el punto de acuerdo que se propone, los que estén por la afirmativa, les ruego expresar levantando la mano. Se aprueba el dictamen por mayoría, señora secretaria de funciones de presidenta, y si le parece pasamos al siguiente dictamen. Adelante. El siguiente dictamen es uno que trae un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir a la Embajada Mexicana en los Estados Unidos de América para fortalecer las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en la ciudad de Nueva York. La proposición presentada el 1 de agosto por el diputado Jaime Aguilar Álvarez ha sido analizada por la Secretaría Técnica y ha propuesto un resolutivo de la siguiente manera. Dice en la propuesta de la Secretaría Técnica: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instruya a la Embajada Mexicana en los Estados Unidos a efecto de que fortalezca las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en Nueva York para salvaguardar sus derechos. Asimismo, se solicita que remita una evaluación del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana en dicha ciudad como resultado de las disposiciones implementadas por las autoridades del Estado de Nueva York. Aquí, señora secretaria presidente, tenemos dos solicitudes de intervenciones. Una de ellas del propio proponente, arquitecto Jaime Aguilar Álvarez Mazarraza, y otro de su servidor. Si no tiene inconveniente, le cederíamos la palabra al diputado Jaime Aguilar Álvarez. Adelante, diputado. Gracias, presidenta, secretaria. Comentando la proposición que me permitía hacer y que está a discusión, yo quisiera proponer alguna modificación que hemos comentado, que le pediré al diputado Flores Rico que ya la exprese con precisión, dado que efectivamente hay una posición del alcalde de Nueva York
contra estas medidas, y que estas medidas son medidas federales en Estados Unidos. No quiero ahondar más, independientemente de algunas cuestiones de redacción que ya comentamos, fundamentalmente en los considerandos, y yo le pediría al diputado Flores Rico que hiciera puntualmente la propuesta que hemos comentado ya prácticamente entre todos los miembros de la comisión y en las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias al diputado proponente y a la secretaria en funciones de presidenta de esta comisión por esta oportunidad de comentar un tema que es, como ella bien lo conoce, un tema crítico para nuestros paisanos y otras nacionalidades hispanas en los Estados Unidos. El proponente nos está haciendo ver que en el estado de Nueva York se han incrementado en este momento las detenciones y las posibles y seguramente posibles deportaciones de paisanos que han sido detenidas al amparo de un programa que se conoce como Programa Comunidades Seguras. Muchos de nosotros hemos escuchado de esta situación y de alguna manera hemos pedido aclarar exactamente de qué se trata, porque algunos piensan que es un programa de alcance de la ciudad de Nueva York, otros del estado de Nueva York. Y realmente, como lo aclara Jaime Aguilar, y lo hemos comentado aquí, y por eso pedimos que se modifique en lo necesario la redacción del punto de acuerdo en el que estamos completamente coincidentes, es que se trata de un programa federal. Y esto es una cuestión de la administración federal del gobierno de los Estados Unidos que se aplica en toda la Unión Americana y que, conforme está programado, tiene plazos de su implementación en ese país. Los que lo recuerdan bien saben que se inició en el año 2008, curiosamente en el estado de Texas, en el condado de Harris, que es donde se inicia efectivamente su primera aplicación, y ya se ha extendido por casi toda la Unión Americana y hoy en día alcanza 1.300 comunidades, incluyendo todas las fronteras en el sur oeste, o sea, hacia California, y en 2013 se aplicará en toda la Unión. Este programa es muy controvertido porque bajo su amparo se ha producido ya la deportación de miles de personas que no tienen récord criminal o que han cometido faltas o delitos menores. En el año 2010 se habla de 373.800 personas, es decir, casi 400.000 personas que se han realizado por la Agencia de Inmigración y Aduanas, lo que se llama el ICE, y solo un poco más del 50% han tenido algún antecedente, digamos, criminal o de faltas administrativas. Lo relevante de este asunto es que, curiosamente, como lo señala el diputado Jaime Aguilar Álvarez, es en la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Michael Bloomberg ha sido uno de los 3 gobernantes locales de toda la Unión, de las 1.300 que se han iniciado, que se ha opuesto a dicho programa, como también se ha visto alineado en otras promociones, digamos, de protección a los migrantes. Y por eso queremos distinguir que las acciones se están realizando en este momento en el estado de Nueva York, pero que en la ciudad de Nueva York, como ocurre en el estado de Illinois y también en la propia ciudad capital de Washington, D.C., ha habido expresa inconformidad de las autoridades locales para aplicar dicho programa, por lo que tanto vale la pena reconocerlo como reclamar también de la Unión Americana a nivel federal esta, digamos, continuación de dicho programa. Ahora bien, vale la pena decir que dicho alcalde y el caso de Illinois también ya fueron, digamos, respondidos por la Administración Federal y se les dice que se ha confirmado que es un programa federal de aplicación obligatoria por estados y candados y que tienen que ser obedecidos por las autoridades locales. Por eso creo yo que vale la pena que la propuesta que ha hecho el diputado Jaime Aguilar sea elevada de rango, que no solo se quede en el estado de Nueva York, que se aplique a toda la Unión Americana en donde se ha previsto continuar dicho programa y que pueda ser corregido nuestro punto de acuerdo para que estemos en la sintonía de la gravedad del asunto.
Si bien, como bien lo señaló el arquitecto Aguilar Álvarez, en este momento se ha, digamos, exacerbado la acción, digamos, de deportación en el estado de Nueva York, es un asunto general que va a permear a muchísimas más comunidades de la Unión, y queremos entonces que nuestra petición a la Cancillería pueda ampliarse y abarcar a este enorme desafío que sería los paisanos de prácticamente toda la Unión Americana. ¿Sería cuánto, señora presidenta? Muy bien. Tiene el uso de la voz el diputado Arturo García Portillo y después el diputado Benítez Treviño. Sí, es básicamente para hacer preguntas a los promoventes, y me voy directo porque las consideraciones yo creo que son compartidas, pues la preocupación porque el Estado mexicano vele por la parte de sus integrantes que no viven en el territorio mexicano. Los mexicanos que viven en Estados Unidos son parte del Estado mexicano también, y hay que velar por ellos, por supuesto, eso lo compartimos, pero pues para darle cuerpo y entender bien el resolutivo, dos cosas. Uno, dice para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a la Embajada de México en Estados Unidos a efecto de que fortalezca las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en Nueva York. Bueno, eso ya lo van a cambiar, pero exactamente qué tipo de fortalecer, cuáles acciones, exactamente cuáles son las acciones que tendría que estar implementando la Embajada de México en Estados Unidos. Digo, que nos dieran algunos ejemplos para saber exactamente lo que se va a derivar de este punto de acuerdo, con mucha puntualidad, para evitar lo que se menciona aquí, exacerbación, este incremento de la hostilidad hacia mexicanos migrantes. Y luego, ya como se quita lo de Nueva York y se queda todo Estados Unidos, entonces yo creo que hay que ajustar también la redacción, porque yo entiendo que del punto que todavía estamos a discusión, que ahorita propondrán otra redacción, se trataba de identificar de qué manera las cifras saltan en el caso concreto de Nueva York respecto de lo que ocurría normalmente o del promedio, digamos, y entonces al diluirse ya en todo el territorio, pues ya no se va a poder saber en concreto si Nueva York es un caso especial, como se afirma, o no. Entonces, vaya, si el propósito era saber si en concreto había una región de Estados Unidos en las que especialmente se estaba haciendo duro con los migrantes mexicanos, pues no lo podríamos lograr si lo diluimos en todo el territorio norteamericano. Yo creo que habría que también encontrar cómo resolver esto, ¿no? Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Benítez Treviño y después el senador Carlos Jiménez Macías. Gracias, presidente. Precisamente en el mismo tenor, primero felicitar al diputado proponente, al diputado Jaime Aguilar Álvarez, por esta preocupación que responde a la ecuación de este programa de comunidades seguras, que su origen es combatir la delincuencia organizada y el terrorismo, asuntos de seguridad nacional, pero por otro lado, justificadas las acciones, no pueden ser en detrimento de la violación de derechos humanos, que es la esencia del punto. Y coincido con mi compañero García Portillo, por eso sugiero que se enriquezca el punto de acuerdo y en lugar de hablar de se solicita que remita una evaluación, se solicita que remita un informe pormenorizado. Y entonces sí, ya hablamos, diputado García Portillo, de zonas, de estados y de porcentajes, ¿sí? Respecto al número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto de la comunidad mexicana. Yo creo que con esto queda resuelto. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Jiménez Macías. Sí, muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, senador Carlos Flores. No puede ser más oportuno
tomo este punto de acuerdo por dos razones fundamentales. En las etapas electorales en los Estados Unidos, el tema de los migrantes, o en todo caso el tema de las comunidades migrantes en general en los Estados Unidos, especialmente la latina y de manera subrayada la mexicana, pues se convierten en banderas incluso de campaña y son a veces utilizadas simplemente pues para obtener votos de una comunidad que cada vez es mayor y que hay datos que explican que en este caso, por ejemplo, en la próxima elección, justamente el voto latino en los Estados Unidos puede hacer la diferencia a favor de Obama frente al candidato Romney. A mí me parece que también, reiteradamente, cuando está el proceso electoral en Estados Unidos para la presidencia, contradictoriamente o paradójicamente, el gobierno también implementa medidas, a veces muy drásticas, que tienen que ver justamente para abrirle un poco el espacio al presidente, para aparecer como salvador y tomar decisiones que beneficien a los migrantes, sobre todo cuando este tipo de programas, como bien se ha dicho aquí, tienen un rasgo fundamental que es la violación a los derechos humanos. Yo creo que a mí me queda claro, y estoy seguro que a todos los presentes, que el tema migratorio está tomando afortunadamente una relevancia muy importante en la agenda de los Estados Unidos, cosa que tenemos que reconocer que durante algún tiempo, especialmente durante este gobierno, el gobierno de Calderón, perdió relevancia, a diferencia, por cierto, y hay que reconocerlo, de la agenda que Fox tuvo en este tema y que le dio una enorme prioridad al tema de los migrantes, y me parece que lo que nos pasa ahora, y eso es lo que es el resultado de lo que está sucediendo, es justamente que México no ha podido implementar las medidas a las que está obligado además para la protección de los connacionales, a través de las representaciones consulares. Es una obligación del gobierno mexicano, a través de estas representaciones, participar e intervenir a favor de cualquier mexicano en la circunstancia en que se encuentre en los Estados Unidos. A mí me parece que este programa es un programa muy preocupante. No, en efecto, no es un programa que tenga un entorno solamente estatal y menos solamente remitido a Nueva York. No, es un programa de corte federal, muy peligroso, muy grave. Ya antes denunciamos incluso en el Senado este tipo de decisiones, pero hoy creo que es un momento oportuno. El presidente Obama está tratando de ganar el voto hispano y estamos viendo que incluso ha tomado decisiones que, bueno, mientras dejen como beneficio el caso de los más de 800,000 jóvenes que pueden ser liberados de una medida que estaba aprobada ya incluso, pues me parece que habremos de aprovecharla. A mí me parece incluso oportuno políticamente. No se les olvide que uno de los, a mi juicio cuando menos, de los últimos presidentes que más énfasis ha hecho en el tema de los migrantes es Obama. Yo diría con toda franqueza, creo que a México y especialmente al problema de los migrantes le beneficiaría que Obama volviera a ganar la elección. Y bueno, él, como bien me lo recuerda aquí mi compañero, es también hijo de migrantes, como lo son un porcentaje elevadísimo de la población norteamericana. Hay que aprovechar el momento político, a mí me parece oportunísimo por eso. Hay que aprovechar que están buscando la simpatía del voto latino y hay que empujar este tipo de posicionamientos. ¿Qué hay que hacer después de que seguro aprobemos el punto de acuerdo? Pues que México de inmediato mantenga presente una posición drástica, firme, ante el gobierno de los Estados Unidos, obviamente a través de Cancillería, pero especialmente en donde se está haciendo énfasis en este programa, en los consulados correspondientes. Pero yo esperaría incluso
un pronunciamiento de la propia canciller en un tema tan delicado, tan sensible y que pues tanto daño lamentablemente ha hecho a nuestros connacionales que son permanentemente lastimados en sus derechos humanos. Yo creo que darle esta connotación nacional es muy afortunado. Por eso me parece que hay que felicitar la presentación del punto de acuerdo y de eso se trata, diputado, de que el gobierno asuma con mayor contundencia una postura frente a lo que está pasando con este programa. En algunos estados está muy suave, en otros ni siquiera lo aplican, pero en algunos está severamente aplicado y por lo mismo creo que es un momento en que el gobierno debe volver a plantear el tema de los migrantes con una gran contundencia. Hombre, le haría bien al presidente dejarle un buen recuerdo a los migrantes que tanto han tenido que padecer al dejar nuestro país, teniendo una posición mucho más, yo diría, contundente y valiente frente al gobierno de los Estados Unidos en este tema. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Flores Rico. Muchas gracias, senadora. En concordancia con lo que dice el diputado Humberto Benítez y en el contexto de lo que señala el senador Jiménez, quisiera destacar 3 datos que vale la pena que los que nos siguen en el canal del Congreso lo tengan presente. Uno de ellos es de que este punto de acuerdo surge porque efectivamente, como señala el diputado Álvarez en su promoción, se ha exacerbado el problema en este momento en el estado de Nueva York. Déjenme decirles que los reportes que tenemos es que desde el 15 de mayo que se inició este operativo o este programa en esa región, se han practicado más de 200,000 cateos. 200,000 cateos. Y eso significa una acción masiva, que si bien, como dice el diputado Benítez, tiene como un fin legítimo y de carácter soberano el de asegurar la vida tranquila contra la criminalidad en la Unión Americana, se ha visto tergiversado, como lo señala Jiménez, el propósito inicial, porque de los 200,000 cateos solo se han derivado en el 10% de los casos citatorios o arrestos inclusive. Entonces, si se trata de molestar a 200,000 hogares para que solo en el 10% pueda haber algún indicio, estamos hablando de un asunto de suma molestia y de una gravedad elevadísima en la estrategia de política pública para atacar un problema legítimo de inseguridad. Yo creo que ahí es donde está el asunto. Ahora, el otro problema que tenemos es que el segundo dato, el año pasado, Carlos lo ha señalado ya en alguna otra ocasión, y aquí en esta comisión, Adriana y la propia Cancillería inclusive lo han dicho, se vive un momento difícil en materia de promociones antihispanas o antiinmigrantes. El año 2011, no me acuerdo muy bien, Adriana, creo que eran 600 promociones legislativas antiinmigrantes en el seno de los congresos locales americanos. 600. Pero en el 2007 había habido 800 y en el 2008 también había habido una cantidad similar. Es decir, hablamos de centenas de promociones legislativas en el ámbito local contra las promociones, contra las acciones de búsqueda de trabajo de los mexicanos. Pero quisiera, como tercer dato, hacer una distinción que me parece pertinente y le pedí permiso a la presidenta para hacerlo. No todo está mal en Ámsterdam, como dice el dicho español. Hay personas que están a favor de nuestra gente y que hacen una lucha encomiable. Y quiero señalar aquí 3 cosas relevantes. Uno es un grupo de congresistas, sobre todo del caucus hispano, que siempre está pendiente de nosotros allá. En particular estos señores congresistas, José Serrano, Yvette Clark, Charles Rangel, Edolphus Towns, Maurice Hinchey y Nidia Velázquez, que hicieron una carta a la señora Napolitano. Ellos son legisladores locales del estado de Nueva York, solicitando que se pospusiera esta entrada en vigor del programa Comunidades Seguras, y creo que ellos, si lo hacen desde su patriotismo de ser nacidos y educados y ser representantes en el Congreso local del estado de Nueva York, lo hacen. Nosotros desde acá, que somos solidarios con los paisanos, con mucho gusto lo respaldamos.
hacemos nuestra esta carta, esta solicitud de estos congresistas para que se detenga o por lo menos se revise la estrategia del programa Comunidades Seguras, que insisto, como dice el diputado Benítez, tiene un origen legítimo de búsqueda de seguridad interior de los Estados Unidos ante la criminalidad organizada, pero que no está equilibrada en los resultados, puesto que, como hemos dicho, solo el 10% de los casos han sido o han resultado con indicios de tener alguna posibilidad de criminalidad en las cateos realizadas. Sería entonces nuestra petición de que el espíritu completo de este punto de acuerdo es nuestro respeto absoluto a la soberanía americana, nuestro reconocimiento a su lucha legítima por la seguridad interior y por el combate a la criminalidad, pero también nuestra preocupación de que estas políticas puedan ser revisadas para que no incurran los extremos racistas que ya se han denunciado aquí y tampoco puedan molestar sin causa justificada, como se ve por las estadísticas, a los connacionales o a los americanos de origen hispano que por la pura apariencia son requeridos por este tipo de dispositivos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Cerda, después la senadora Teresa Ortuño, después nuestro proponente, el diputado Aguilar. Gracias, presidenta. Tiene razón el diputado Flores Rico. Uno nos explica cómo en un mundo que cada día puntualiza e impulsa más la globalización de los seres humanos que habitamos este planeta, haya todavía nacionalismos pues que luchan justamente en contra de esto, de que la humanidad sea una sola unidad integral. Incluso en Europa vemos el fenómeno donde países se pulverizaron por nacionalismos, el caso de Yugoslavia, el caso de la antigua Checoslovaquia, etcétera. También Europa tiene problemas de abusos contra inmigrantes. Y bueno, viene este comentario al caso, porque yo saludo el punto de acuerdo que se está proponiendo. Y les voy a explicar por qué. Son numerosísimas, muchísimas las presiones a las que está sujeto el Servicio Exterior Mexicano frente a un país tan poderoso, frente a un imperio como el que representan los norteamericanos. No es fácil para ellos hacer que los tratados y los acuerdos internacionales se cumplan, cuando enfrente se tiene a Goliat y uno es David, no es fácil convencerlos, y he tenido el enorme privilegio de ser miembro del Servicio Exterior por una temporada en tiempos menos difíciles, y es bastante complicado. Los departamentos de protección de las unidades consulares nuestras no tienen las puertas abiertas de las autoridades locales de manera permanente, y cambian de un estado a otro y de condado a condado. Entonces, este acuerdo le va a servir de mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores de este país para ampararse en esto y decirle a quien tenga que decirle en los Estados Unidos: a ver, yo tengo que hacer mi trabajo, tengo presiones de mi Congreso en México para lograr mejores resultados y necesito estos datos duros. ¿Qué ha pasado con el número de deportaciones del último año con relación a los anteriores? ¿Qué ha pasado con juicios de orden criminal y de orden civil frente a abusos de policías, agentes de inmigración, etcétera, tanto federales como municipales y estatales? Es un dato no menor para nosotros, y me parece que no estamos fustigando y mucho menos criticando el actuar de nuestros representantes en el exterior. Estamos ayudándoles al mejor cumplimiento de su alta responsabilidad con un acuerdo de este corte. Créanme que no es un asunto menor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Cerda. Tiene el uso de la voz la senadora Teresa Ortuño. Sí, muchas gracias. Simplemente abonando un poco más sobre estas reflexiones. Nueva York tiene un símbolo, que es la Estatua de la Libertad, que era lo primero que veían los inmigrantes cuando llegaban a la isla de Ellis.
y en donde tenían un sistema de registro de los inmigrantes que llegaban. Si todo Estados Unidos está formado por inmigrantes, porque a los nativos los fueron aniquilando poco a poco, a diferencia de lo que ocurrió con nosotros, en que hubo un mestizaje, una mezcla de razas. Allá no, allá hubo exterminio de los pocos que había nativos oriundos de ahí. Se formó totalmente ese país por inmigrantes. Y ciertamente es un país que se ha hecho grande, que es una potencia mundial, y que enfrenta ahora una crisis que en cierta forma explica, si uno trata de entender el punto de vista de ellos, explica que tengan esta actitud ante los inmigrantes que ya no es la que tuvieron hace algunos años, en que los veían como fuente de crecimiento de su país, de desarrollo, de riqueza, Sin embargo, aunque tengan una crisis en muy buen sentido superior a la nuestra, que nosotros hemos afrontado en condiciones también complicadas, pero de alguna manera ventajosas para México, sigue siendo México un expulsor de ciudadanos que van a buscar un futuro allá. Pero nosotros, curiosamente, sí hemos tenido víctimas mexicanas de la migra. Yo no he visto de ningún estadounidense que haya sido asesinado o maltratado en México o en Centroamérica, tratando de llegar, puede ser víctima de un asalto, de un asesinato, pero no de la autoridad, como ocurre en casos nuestros. Entonces yo creo que todo lo que hagamos por alzar la voz en defensa de nuestros compatriotas, en el fortalecimiento y apoyo de las tareas que las oficinas consulares, que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la Embajada haga, ayuda. Sabemos muy bien que aquí se mezcla esa crisis económica que acentúa y que impulsa más este tipo de iniciativas de buscarlo, esto de comunidad segura, cualquier mecanismo que pueda parecer amenazante, lo quieren frenar, pero la verdad es que los mexicanos y en general los inmigrantes de todo el mundo a donde van, lo que buscan es mantener a sus familias, tener un desarrollo familiar, tener un futuro para ellos y para sus hijos, y lo último que buscan es complicarse con la ley. Lo que quieren es respetar las reglas del país al que van para desarrollar allá una vida familiar, una vida económica, una vida profesional. Y los mexicanos, lo mismo que otras nacionalidades que han llegado a Estados Unidos, han ayudado a engrandecer ese país. Entonces, el alzar nuestra voz para que se respeten las decisiones que internamente quieran tomar en el sentido de la protección de la seguridad, pero que esta protección no exceda los límites de lo que es la protección de los derechos humanos y el saludo y el tratamiento a la inmigración, que por ahí se esbozó y hay que en otro momento también señalarlo, como lo hemos hecho en otro momento, sobre lo que pasa también en Europa y en el mundo aparentemente civilizado, que luego no lo es tanto cuando hablamos de migración o del trato que le dan a los migrantes, con la complejidad que este tema contiene, pues debe ser uno de los temas que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tenga presente, y que los mexicanos en el exterior y los extranjeros de Estados Unidos, cualquier tipo de inmigrante, sepa que la voz de los legisladores mexicanos se alza para tratar de, reconociendo el derecho que tienen a legislar y a cuidar y a buscar sus comunidades seguras, en ningún momento se violenten derechos humanos, y también se reconozca la enorme aportación en todos los sentidos, no solo económica, que los mexicanos y los extranjeros brindan a este tipo de países, especialmente Estados Unidos, que no tiene otra explicación en su origen que no sea la misma migración. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Teresa Ortuño. Ahora tiene el uso de la voz el diputado Aguilar, pero antes quiero dar la bienvenida al diputado Jaime Cárdenas. Gracias, presidenta. Yo suelo hacer algunas precisiones que me parecen importantes hacer y que motivaron el punto de acuerdo. Se habla efectivamente de cientos de miles de cateos. Efectivamente, de estos cientos de miles de cateos, solo en el 10% de ellos, las autoridades han podido encontrar presuntos delitos. Si en esto acabara, pues estarían el derecho, aunque estos cateos a mí me parece que violan los derechos humanos, estarían
bajo el espíritu de tratar de proteger la seguridad de los Estados Unidos. No, el problema es que en el otro 90%, por cualquier falla migratoria, es aprovechado estos cateos para deportar a los migrantes. O sea, no es solo que solo el 10%, no, el otro 90%, por cualquier falla migratoria, se les deporta. Y no solo esto, si un migrante que no tiene sus papeles en regla se pasa un alto, eso es suficiente para ser deportado. Hay miles de huellas dactilares que han sido por estos solos hechos boletinados en toda la Unión Norteamericana. Mayor muestra de que es un programa que no está diseñado para la seguridad interna de los Estados Unidos, sino realmente está diseñado para la persecución de los migrantes, creo que es difícil encontrar. Esto es parte de las motivaciones del por qué se hizo esta propuesta. Yo quiero agradecer a mis compañeros senadores y diputados la voluntad que han expresado por aprobarlo. Creo que es también muy importante el hecho de que esto fortalece al Ejecutivo para que pueda tener esta posición firme con el gobierno de los Estados Unidos, porque ya no es solo una relación entre Ejecutivo y Ejecutivo, sino que el Ejecutivo mexicano tiene tras de sí el apoyo incondicional del Congreso mexicano para que esto pueda tener una solución que tenga, primero, como un fin fundamental, no criminalizar la inmigración y no violar los derechos humanos. Muchas gracias, diputado Aguilar. Ahora tiene el uso de la voz el diputado Arturo García Portillo. Una pregunta y una reiteración de preguntas. De los 200,000 que ha mencionado y que 10 terminaron en un tipo de acción, sí, pero de esos 200,000 Cateos. Sí, cateos, no son todos a migrantes mexicanos, son a la población abierta. Yo digo que hay que precisarlo, porque luego parece que se entiende que han cateado 200,000 domicilios de mexicanos, a todos, y de ahí, está bien, de acuerdo, de ahí se identifican no solamente delitos, sino cuestiones de aprovechan, digamos, para saber si hay gente migrante ilegal, etcétera. Pero creo que vale la pena de mencionarlo, es decir, el punto de acuerdo vale la pena. Yo estoy de acuerdo, vamos a apoyarlo porque hay que reforzar todo lo que podamos hacer para defender a los connacionales que migran por necesidad, por las circunstancias que sean, y todo lo que se pueda hacer en ese sentido es muy útil y nunca estará de más, pero hay que ponerlo en el contexto correcto. Y reitero, yo voy a votar a favor, y aún así pues lamento que no hayan respondido a mis dos preguntas, pero bueno, se entiende. No, eran dos, no, ninguna de las dos. La primera era si al quitar la especificidad de Nueva York y ponerlo en general, no nos impedirá eso descubrir si en Nueva York en particular es una zona donde se han elevado los índices, etcétera. Y la segunda, las medidas concretas que piensan que puede implementar la embajada para atender este asunto. Adelante, diputado Flores Rico. Gracias. El punto de acuerdo se origina por la acción de Nueva York, que insisto, desde el pasado 15 de mayo a la fecha se han practicado 207,000 cateos en el estado de Nueva York, no en la ciudad, en el estado de Nueva York. Por eso surge el asunto y por eso es la propuesta original de la Secretaría Técnica del punto de acuerdo. Pero hemos visto nosotros que no es un asunto de Nueva York, es un asunto federal y es un asunto que está en todo el país, y actualmente ya van 1,300 comunidades que están bajo este dispositivo o llamado programa, pero falta todavía el resto de la Unión Americana. Tienen un programa para 2013, por eso vale la pena elevarlo a una cuestión federal, porque es un asunto de origen federal y de aplicación nacional, por eso sería la cuestión. Ahora, con respecto a los cateos, tienes toda razón, hay que ser muy justos, porque efectivamente son cateos
que se han realizado en zonas de migrantes, o en asentamientos o en regiones que se supone que tienen amplia participación de migrantes. Pero vale la pena una proporción que puede ayudarnos a entender la magnitud del problema. En los Estados Unidos se registran, según el censo del 2000, el año pasado, unos 40.5 millones de residentes que son de origen extranjero. De esos la cuarta parte son mexicanos, 11 millones y un poco más, 11.700.000. Entonces estamos hablando de que si eso fuera una regla aplicable en los barrios que se sabe que son latinos, que son de origen hispano, es muy probable que por lo menos la cuarta parte sean mexicanos. Por eso la preocupación, pero evidentemente nuestra preocupación no es egoísta para decir los mexicanos. Realmente es un asunto que tiene que ver con toda la población norteamericana, a unos nacidos allá de origen distinto al anglosajón, que es, o al afroamericano, que son claramente distinguidos como nacionales. Los demás, como lo dijo Teresa, pues son de origen tan diverso que es muy complicado decir quién es de origen realmente norteamericano en términos ya prácticos. Ahora, lo que me preocupa más que nada es que nosotros vayamos a reducir esta propuesta o esta medida a Nueva York, porque insisto, ahorita el problema está en Nueva York, porque allí hay mucha información y mucha actividad de los grupos sociales que defienden a los hispanos y a otras etnias o a otros grupos étnicos, pero es un asunto nacional, ¿eh? Ahora, ya se ha sabido que se dejan sentir más en los estados fronterizos y del suroeste, y ahora en los estados donde hay mucha migración latina. Debe ser fundamentalmente los estados de Illinois, como ya se explicó, y que se opusieron los legisladores locales y el gobierno local, la ciudad de Washington, el estado de Nueva York y evidentemente toda la franja fronteriza con México. Pero lo que quería dejar, digamos, con énfasis, es lo que decía Jaime Aguilar, que si bien es cierto que la estadística que señala que solo el 10% tienen algún indicio de criminalidad, el resto de los visitados en esos cateos, el doctor Benítez me corregirá, que no se puede hacer cateos en orden judicial, pues en ninguna parte del mundo. El debido proceso es una cuestión garantizada en los convenios internacionales, pero bueno, vamos a suponer que sean programas que tengan algún argumento que pudiera ser entendido, indican que es una técnica o una política pública completamente molesta a la ciudadanía, porque solo el 10% tienen algún indicio, y eso concédanme en lo de algún indicio, de posible criminalidad. Es decir, han sido citados o arrestados personas en el 10%, eso no quiere decir que sean criminales o delincuentes probados, o sea, que hacer un juicio para saberlo, pero el otro 90% que decía Aguilar Álvarez puede ser susceptible de que, aunque no tengan indicios criminales o no tengan ninguna cuestión de arresto o de carácter administrativo o criminal, sí incurran en, digamos, revelaciones migratorias que pueden permitir el abuso para las deportaciones, independientemente de que eso no sea criminal. Porque la muestra es que de los 373,000 que se conocen deportaciones del año pasado, la mitad no tenían absolutamente ningún récord criminal. Entonces, la teoría de Jaime es completamente, sostenible, ¿no? Y finalmente, lo que decía Jaime de que cuando se falta a tránsito o un alto o una cosa de ese tipo en la calle, eso no ocurre en todos los estados americanos, ¿eh? Eso está ocurriendo en los estados donde ya existen las legislaciones lesivas, como lo que hemos denunciado aquí de Arizona, de Alabama, y había otra, y Rhode Island también. Es decir, esto que dice Jaime sí está ocurriendo en esos 3 estados, y de manera ya muy vigilada por las organizaciones sociales, y no en el resto de la Unión Americana. Por eso es importante que este programa no sea el pretexto para que eso ocurra, ¿no? Muchas gracias, diputado Carlos Flores Rico. Tiene el uso de la voz el diputado Aguilar y posteriormente el diputado Cárdenas. Tratando de contestar algunas de las preguntas que hizo el señor diputado. Primero, según el derecho internacional y las leyes mexicanas,
los consulados tienen la obligación de acudir al lugar de los hechos en el momento que se detiene a un mexicano, con o sin ser culpable. Esta es una obligación que tienen los cónsules mexicanos, la asistencia consular. Y esto es una de las cosas que queremos, que cada día se incremente más en el trabajo sobre este tema específico. Segundo, precisamente, o sea, todos estamos, y creo que lo hemos comentado, todos estamos conscientes de que esto está sucediendo, de que el problema contra los migrantes, en este caso hablamos de los mexicanos, pero contra todos, se está exacerbando en los Estados Unidos. No podríamos nosotros tener la medición, y por eso en el propio punto de acuerdo se dice que asimismo se solicita que remita un informe pormenorizado respecto del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana como resultado de las disposiciones implementadas por las autoridades norteamericanas al amparo de dicho programa. O sea, nosotros no tendríamos los elementos para decir en este momento cuántos han sido deportados bajo la visión de este programa, a cuántos migrantes mexicanos se les han violado sus derechos humanos bajo la visión de este programa. Por eso estamos aumentando y diciendo claramente que la Cancillería, que debe tener informaciones mucho más certeras que las que podemos tener nosotros en esta mesa, nos remita ese informe para tener una visión más clara. Entonces son los dos temas. Una es una obligación consular mexicana, el asistir jurídicamente a cualquier mexicano que sea arrestado o cateado o violentado en sus derechos humanos. Esta es una obligación clara de derecho internacional y del derecho mexicano hacia los mexicanos en el extranjero. Y segundo, queremos tener precisiones que no podemos tener y que es claro que ninguno de nosotros dudamos que esto está sucediendo. Muchas gracias, diputado Aguilar. Tiene el uso de la voz el diputado Jaime Cárdenas. Gracias. Muy brevemente, es para apoyar, respaldar este punto de acuerdo. Me ha quedado claro por la lectura que hice de él y por la discusión que han tenido los integrantes de esta segunda comisión, que sí debe apoyarse un punto de acuerdo que se extienda a toda la nación norteamericana, a todo el territorio de los Estados Unidos y no solamente al estado de Nueva York. Las puntualizaciones que se han hecho aquí respecto a Oklahoma, Alabama, a Rhode Island, pues yo creo que demuestran que es importante que este punto de acuerdo incluya a todo el territorio de los Estados Unidos. Lo único que me llama la atención de los considerandos de la exposición de motivos de este punto de acuerdo, y que ha estado además derivándose de los comentarios de los diputados, de las diputadas, de las senadoras, de los senadores, es el asunto de la causa, que no queda muy clara. ¿Cuál es la causa que propicia esta actitud de afectación a los derechos fundamentales de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos? Decía hace un momento la senadora Teresa Ortuño que tiene que ver con razones económicas. Seguramente sí lo tiene que ver con razones económicas, pero la causa fundamental, por lo que, dicen seguridad, programa de comunidades seguras, pero y detrás de la seguridad que está, claro, tal vez no es para hacer un análisis de este tipo, pero no creo que sea solamente seguridad ni razones de carácter económico. Varios de los que han intervenido aquí en la discusión han dado a entender que hay elementos pues de discriminación por razón de etnia, es decir, racismo. Lo que hay no solamente son razones de seguridad o razones económicas. Entonces, tal vez sería importante que al punto de acuerdo, en su exposición de motivos, se añadiera algún tipo de análisis, no sé si se posea ese análisis, sobre las causas que dan lugar a este hostigamiento, a esta persecución. Hay algunos señalamientos en la exposición de motivos sobre violencia,
sexual, acoso sexual, en fin, a trabajadoras mexicanas de carácter agrícola. Pero no hay tampoco un detalle o un análisis que explique los motivos de manera exhaustiva que dan lugar a esta conducta de las autoridades migratorias norteamericanas de persecución a los connacionales que viven en los Estados Unidos. Entonces, es un apunte al margen. Ojalá que tengamos un estudio de ese tipo, amplio, que nos permita conocer las causas de esas violaciones a los derechos fundamentales y por qué nuestra comunidad, la comunidad mexicana en Estados Unidos, al igual que la comunidad latinoamericana, se ve afectada por la actuación de estas autoridades. Pero bueno, votaré a favor de este punto de acuerdo, me parece muy importante en los términos en que está propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Cárdenas. Quisiera yo también aportar algunos elementos que creo son importantes señalar. Yo estoy segura que uno de los temas más importantes que vendrá en los próximos años es sin duda el tema de las deportaciones. Tiene varios elementos. La ausencia de una legislación federal que realmente pueda estar deteniendo estos abusos locales, el que hoy las policías puedan hacer labor de solicitar en coadyuvancia con la Agencia de Inmigración y Aduanas, puedan solicitar el estatus migratorio, hace muy vulnerables a todos aquellos residentes sin papeles en la Unión Americana. Y lo que ha estado ocurriendo es que a lo largo y ancho de la Unión Americana y especialmente en la frontera ha venido generando un problema muy severo. En general en los estados hay una queja en la frontera muy grande y especialmente en el estado de Tamaulipas, el estado del diputado Flores Rico, en donde incluso las propias deportaciones obedecen no solamente a nacionales mexicanos, sino también a nacionales de lugares de países vecinos de Centroamérica, del Caribe, que desgraciadamente nos los están trayendo a nuestras fronteras, que llegan a los refugios, que llegan a las casas de los migrantes y que desgraciadamente también engrosan en muchas ocasiones las filas del crimen organizado. El presidente Obama ha hecho algunas medidas desde el Poder Ejecutivo que son limitativas, son buenas, como el DREAM Act, evitar las deportaciones de los jóvenes, estudiantes que tengan buenos promedios, que sean y cubran ciertos requisitos de mostrar aprecio a la cultura, a la nación en la Unión Americana. Sin embargo, deja desprotegidos a muchos otros más. Nosotros mismos aquí en el Senado hemos llevado casos de separaciones de familias, justamente en el sentido inverso de lo que venía empujando tanto el gobierno, el presidente Fox, como el presidente Calderón, el que buscaba acuerdos, reformas que permitieran la reunificación familiar, y justamente con el tema de las deportaciones lo que estamos encontrando es abusos en algunos estados, en donde alguien, si tiene un accidente automovilístico o si es víctima de algún delito y se acerca a la autoridad, ésta puede a su vez solicitar y revisar su estatus migratorio y entregarlo al ICE y de ahí llevarlo a una situación de deportación, incluso sin que necesariamente tenga la protección consular, como lo marca el artículo 7 de la Convención de Viena, de la que México y la Unión Americana somos parte. No tengo la menor duda que este será uno de los temas más importantes que tendremos que seguir pendientes, revisando en este gobierno, en el siguiente gobierno, en la siguiente legislatura. Y como dice el senador Carlos Jiménez Macías, yo lo comparto, estar muy atentos de que a los migrantes en la Unión Americana no se les utilice como carne de cañón en este proceso electoral. Estar muy atentos, estar muy claros, estar listos para denunciar cualquier abuso y pues como lo hemos venido haciendo, con pleno respeto a la soberanía de la Unión Americana, pero también asumiéndonos con valores universales, como es el respeto a los derechos humanos, el respeto al debido proceso que todas las personas tenemos derecho, y a juicios justos. Y creo que justamente lo que ha venido ocurriendo es en sentido inverso en la Unión Americana, con estas ausencias de toma de decisiones que nos llevan a estos programas que desgraciadamente separan familias y que pues rompen con muchos sueños. Hay gente que ha tenido que dejar todos sus bienes porque ha sido deportado y terminan en el remate con algún vecino, con algún amigo, el producto del esfuerzo de trabajar en situaciones difíciles, terminan
pues rematándose porque son deportados y no pueden ni siquiera regresar a sus lugares de origen para poder siquiera tener el trato digno y la ayuda consular que se requiere. Aprovecho también para felicitar al diputado Aguilar, creo que es un punto de acuerdo muy importante y especialmente también nos recuerda el esfuerzo que hace la Cancillería, lo que hace el Servicio Exterior Mexicano en favor de nuestros migrantes. Muchas veces nos quejamos de por qué no tenemos más embajadas en África o en algunas otras partes del mundo y es justamente porque el recurso hasta este momento está asignado sobre todo a lo que hoy refleja mejor el interés nacional. Y el interés nacional en México claramente se expresa ahí donde esté un mexicano. Ahí donde está un mexicano está México y ahí tenemos que llevar toda nuestra fuerza, la fuerza del Estado mexicano, para poder defenderlo y para poder apoyarlo en cualquiera que sea sus circunstancias. Por eso aprovecho también para felicitar a todos los que día a día se esfuerzan en los consulados, en las embajadas, por ayudar a otros connacionales, por acercarles y facilitarles servicios que muchas veces, como el que es el de sistema de salud, por ejemplo, en la Unión Americana, pues muchas veces están buscando en dónde los puedan atender, en dónde los puedan recibir, y justamente por ellos es que nosotros hacemos esta nación mucho más grande y mucho más, pues, unida en nuestros valores democráticos, en donde todos contamos y en donde todos somos atendidos. Ahora, pregunto si alguien quisiera hacer uso de la voz, adicionalmente a lo que ya se ha comentado. Le pido al secretario si nos da lectura al punto de acuerdo y lo somete a consideración. Un gusto. En virtud de que durante la discusión se ha modificado el texto propuesto, me permitiría leerlo, ¿les parece bien? Como queda al final de esta discusión y enseguida someterlo a su aprobación en su caso. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a la Embajada de México en Estados Unidos a efecto de que fortalezca las acciones de ayuda a los mexicanos inmigrantes en territorio de los Estados Unidos de América para salvaguardar sus derechos frente a las crecientes medidas de deportación que implementan las autoridades de esa nación mediante el programa Comunidades Seguras. Asimismo, se solicita que remita un informe pormenorizado respecto al del número de deportaciones efectivas, el clima de hostigamiento y el impacto en la comunidad mexicana como resultado de las disposiciones implementadas por las autoridades norteamericanas al amparo de dicho programa. Ese es el texto que se propone a su consideración. Habiendo leído, los que estén por aprobarlo en los términos leídos, les ruego levantar la mano. Es de unanimidad, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Continúa, por favor, con el orden del día. Bien, ahora pasemos al dictamen tercero y último de esta sesión, que se refiere a una felicitación y reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas por su participación en los Juegos Olímpicos 2012, celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra, hasta hace unos días. Es una propuesta presentada el 8 de agosto por los diputados del Grupo de Acción Nacional. ¿Está a discusión? Adelante, senador Orduño. Después el diputado Benítez. Bueno, simplemente porque cuando vemos estos temas, yo siempre pienso en las personas que nos ven por los medios o por el canal del Congreso. Y este punto de acuerdo fue presentado por el Grupo Parlamentario del PAN el día 5 de agosto. En ese momento, toda la referencia que hace en el contenido y que está establecido en el dictamen que está a nuestra consideración, se refería a los atletas que deben ser destacados y felicitados por haber obtenido medallas, pero todavía no ocurrió lo del fútbol. Simplemente lo menciono, perdón, sí, y otras medallas de Rosario Espinosa y otras medallas que llegaron después. Lo menciono simple y sencillamente porque aunque el punto de acuerdo en su parte sustantiva, el punto único habla de felicitar a los atletas mexicanos, deportistas que obtuvieron medallas a secas, las consideraciones se quedan evidentemente incompletas por la fecha en que este punto de acuerdo fue presentado y que todavía hubo medallas posteriores a él. Por ahí yo en alguna red social hice algún comentario de que se había formulado esta propuesta por parte de los legisladores del PAN y decían que no les hace falta porque ellos están muy por encima de esas cosas, y efectivamente no les hace falta, pero el reconocer, felicitar y agradecer es de gente de bien.
Ellos son de alguna manera héroes, nos han llenado de satisfacción. Quedamos en el medallero en el lugar número 39, estamos en una posición de medallas muy competitiva, ha habido un resultado ampliamente satisfactorio. Por supuesto, podríamos estar mejor, se pueden decir muchas cosas, pero el trabajo y el esfuerzo que ellos, como deportistas, los que obtuvieron y los que no obtuvieron medallas, han llevado a cabo, merece nuestro reconocimiento. Y que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, formule un pronunciamiento de esta naturaleza, no le va a agregar nada al júbilo nacional que existe. Simple y sencillamente va a poner a tono al Congreso con el sentir de sus representados. Y si realmente sentimos esta alegría que nos dieron cada uno de ellos, porque estar en el medallero se dice fácil, pero son proezas, son héroes y son biografías cada una de ellas que deberían invitarnos más a la reflexión y al análisis por qué llegaron a este punto. Yo solo mencionaría nada más como cosa muy, muy menor, que en la redacción del texto que se nos puso a consideración hay algunos errorcitos. Se habla de la deportista Laura Sánchez por su nombre en un párrafo y en otro se le menciona como Laura González. Cosas así que habría que checar nada más para que queden perfectamente. Orozco Cinciata, pero lo menciona 2 o 3 veces, así que quizás habría que hacer la pregunta. Tal vez así se llame así en el acta, detallitos que hay que checar bien para que no vayamos a cometer un error que sería mayúsculo y que sería lo único que se notaría si ya no la felicitación, sino esos errores, ¿verdad? Y si no son errores, pues precisarlos. Pero sí el decir, yo creo que esto va muy por encima de cualquier consideración político-partidista, el que estos jóvenes nos dieron un júbilo muy superior al que cualquiera de nosotros como legisladores le puede brindar a nuestros electores, y eso es más que sabido. Pero como legisladores tenemos la obligación de, a nombre de todos, saber reconocer, saber dar las gracias, porque enaltece a quien da las gracias, aunque quien las reciba pueda no necesitarlo, porque tiene el agradecimiento de todo un país, de toda una población de niños, de niñas, de jóvenes que ven en ellos estos héroes que tanta falta nos hacen y que tantas sonrisas nos arrancaron durante este proceso de las Olimpiadas. Y también de alguna manera mencionar que evidentemente esto es pues a los que nos dieron las medallas, pero que también hay héroes y heroínas en los que no nos las brindaron y que tienen historias de éxito que sería muy, muy útil que nuestra juventud pudiera imitar y verse con la intención de llegar a ser como ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Teresa Ortuño. Tiene el uso de la voz el diputado Benítez Treviño. Gracias, presidente. Yo no comparto ese optimismo desbordado de la senadora. Sí comparto la felicitación de los mexicanos que lograron obtener medalla a nombre de nuestro país. Pero lo dije a propósito de una conferencia que impartí el jueves en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, y quiero compartirla con todos ustedes. Todavía no obteníamos la medalla de oro en ese momento, pero es una vergüenza para un país con 112 millones de habitantes, lo dije en ese momento, no tener una medalla de oro. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Cuba? 10. Y trajo 5 medallas de oro. Jamaica, ¿cuántos millones tiene? 4 de oro. Entonces, sí reconocer el esfuerzo de nuestros paisanos, que por méritos propios en la mayoría de los casos, obtuvieron una presea para nuestro país. Otros que estuvieron en las finales, en las competencias. Pero algo está pasando en un país en donde tenemos una medalla de oro por cada 112 millones de habitantes. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Estados Unidos? Y sacó 40 medallas de oro. Esta es la perspectiva que debemos de tener y que nos debe hacer reflexionar, porque México es un gran país, porque yo también me siento muy orgulloso de ser mexicano, pero somos un pueblo con un enorme talento en lo físico y en lo cultural.
Por eso Moctezuma comía pescado fresco, porque los pochtecas se lo traían con largas jornadas, y eso si hubieran sido campeones olímpicos de maratón. Entonces, yo creo, y ese es sí estoy de acuerdo en la felicitación, por supuesto que estoy de acuerdo, pero yo dividiría el punto de acuerdo en dos partes. El único, hacerlo primero, y el segundo, solicitar al secretario de Educación Pública y a las autoridades deportivas competentes un informe autocrítico del desempeño de la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos. Miren ustedes, sobre todo en dos que es un verdadero fracaso. Hay otros en donde no tenemos las aptitudes, en el box y en la marcha. ¿Cómo es posible que el país que tiene el mayor número de campeones mundiales de box haya mandado a 2 elementos? Algo está pasando. No hay búsqueda de talentos, no hay promoción del deporte. ¿Cómo es posible que México fue una lumbrera en las competencias de marcha y hoy tuvimos un 5º lugar con Eder, mexiquense por cierto? Yo creo que esto nos debe servir para que las autoridades competentes se pongan a trabajar en este momento ya para las próximas Olimpiadas. Este año el deporte olímpico tuvo una partida de 5,000 millones de pesos, no es menor, compañeros, no es menor. ¿Y dónde quedó el dinero? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se distribuyó? Cuando sabemos que las arqueras tapatías tuvieron que costearse la mitad de su boleto para, no sé si ustedes lo sepan, para ir a las Olimpiadas. Entonces, necesitamos estimular a los deportistas mexicanos. Está bien que tengan becas de 3,000 o 4,000 pesos, que son una miseria, y por eso muchos no destacan. Por eso un mexicano que obtuvo medalla de plata y que orgullosamente para mí salió con la bandera mexicana y la norteamericana, Leonel Medina, de Guanajuato, a los 4 años se fue del país y dice que en Estados Unidos hay un cuidado de todos los deportistas. Y en México, lo dijo él, se les abandona. Entonces, yo sí creo, y respetuosamente lo propongo, que solicitemos a la Comisión Nacional del Deporte un informe autocrítico relativo a la actuación de la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos. Y a mí me sorprendió 2 cosas de las Olimpiadas, y con eso termino. Cuando vi un chino llorando porque había sacado el 2º lugar, imagínense. Y otro de los atletas de Bahamas, por cierto, con medalla de oro, que manifestó que en ese momento ya iba por sus cosas para tomar el avión y regresarse a las Bahamas, porque al día siguiente iniciaba sus entrenamientos para las próximas Olimpiadas. Esto es lo que tenemos que hacer, ir preparando a los próximos campeones olímpicos. Y por supuesto que me siento muy orgulloso de la medalla de oro en fútbol, ese es algo histórico. Yo soy futbolero y también fui boxeador, por cierto, en la universidad, por eso quiero tanto el box. De vez en cuando, ahora con las ideas. Pues es mi propuesta. Muchas gracias, diputado Benítez. Tiene el uso de la voz. Primero el diputado Jaime Cárdenas, después el diputado Flores Rico y después el diputado Arturo García Portillo. Sí, yo estoy de acuerdo con el punto. Me parece importante que felicitemos a nuestros deportistas y también me parece adecuada la sugerencia del diputado Benítez para incorporar este segundo punto a fin de que la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, pues realice un informe autocrítico, evaluativo, relativo a la actuación de la delegación mexicana. Pero creo que nos hace falta, no sé, tal vez no sea la ocasión este punto de acuerdo, sí tendríamos que pensar
en el diseño mismo del sistema deportivo mexicano. Más allá de esta sugerencia del diputado Benítez, es decir, todo lo que conocemos en los medios de comunicación respecto a la gran corrupción que hay en el deporte mexicano, a la necesidad de estímulos y de instituciones que promuevan el deporte en nuestro país, a pues un mayor presupuesto a pesar de los 5,000 millones de los que se ha hablado para este año para el deporte nacional. Y desde luego yo creo que algo muy importante es la función que pueden desempeñar las autoridades, no solamente del deporte, la Comisión Nacional del Deporte, sino las autoridades educativas del país, la SEP, respecto a los planes y programas de estudio. Yo espero que hoy en día las clases o las materias de educación física no sean o no se impartan como en mi época. En mi época había materias en la primaria, en la secundaria, de educación física, de música, en fin, que eran materias de relleno, que no tenían la importancia debida. Tal vez la transformación del deporte de nuestro país tiene que ver con esa revisión y con ese énfasis necesario que debe poner la autoridad educativa de nuestro país para que esas materias de educación física, de deporte, pues tengan un lugar similar al de otras materias, por ejemplo de las matemáticas o de la historia o de la lengua nacional, que tengan ese mismo nivel de importancia y de trascendencia para que pues propiciemos que en México muchos niños, muchos jóvenes, pues que tengan esas inquietudes y esa vocación, puedan ser deportistas que pues le traigan a este país muchas medallas de oro, de plata, de cobre, etcétera. Entonces, eso tal vez sea materia de otro punto de acuerdo, ya no quiero recargar más el punto de acuerdo, porque la finalidad es clara de los legisladores del Partido de Acción Nacional, felicitar a los que ganaron pues medallas, y creo que sí merecen esa felicitación. Coincido en que es importante en nuestra función de control, pues que le pidamos a la Comisión Nacional del Deporte este informe que se solicita, y que tal vez algún compañero o compañera pues prepare un punto de acuerdo, a ver si nos alcanza el tiempo, en donde pues proponga un rediseño de la política pública en materia del deporte nacional. Muchas gracias, diputado Jaime Cárdenas. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Flores Rico y después el diputado García Portillo. Confieso que el tema me es así como complicado porque no estoy muy, digamos, apegado a seguir las competencias deportivas y menos las comerciales, pero me siento llamado a hacer un par de comentarios. Miren, me parece de manera así destacada que no hay manera de regatear la felicitación a quienes obtuvieron triunfos, pero me preocupa un poco el resto de los miembros de la delegación. Yo creo que también merecen un espacio, un reconocimiento, un gesto solidario de agradecimiento por su actuación. Hubo quienes hicieron un enorme esfuerzo y no llegaron por cosas de milímetros, cosas de segundos. Entiendo la cultura del triunfo y destacar a los que ganan, etcétera. Esto lo comprendo muy bien. Yo podría, si no quiero agregar problemática al texto, pero a lo mejor extender una felicitación a la delegación mexicana y en particular a los que obtuvieron triunfo, ¿no? Quisiera fuera un poco más justo. Y una segunda cuestión. No sé si nuestra intención gentil, porque además la noto, la siento auténtica, de invitarlos a asistir a esta comisión permanente para recibir de este Poder Legislativo un reconocimiento público, sea viable a la luz de urgente y obvia razón. Sí. Primero porque me imagino que deben tener ahora complejidad para acercarse a la Ciudad de México, el calendario nuestro que está a punto de fenecer, quedan 2 sesiones. Yo diría que pudiéramos dejarla como hasta donde está la felicitación a la delegación mexicana y en particular a los que obtuvieron medalla, pero
pero entendido de esta dificultad logística, omitir esta parte donde se invita a asistir a esta comisión. Esa sería mi sugerencia respetuosísima. Y segundo, en la parte que me parece muy prudente del diputado Benítez, me parece completamente pertinente, y a la luz de lo que decía el diputado Cárdenas, yo agregaría a la solicitud que se hace ahí a la CONADE, a la Secretaría. La CONADE es juez y parte, y aunque bien dice Humberto Benítez que sea autocrítico, lo más probable es que sea más autocrítico si lo hace la autoridad superior del organismo este. Y él lo propuso originalmente, así podría ser. Entonces yo pudiera aceptar que se ponga la CONADE, pero me parecería mucho más